Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo de tecnoplc.com. En el vídeo de hoy os voy a hablar de un tema de los más importantes de TIA Portal, que es el de temporizadores en TIA Portal. Os voy a explicar qué es un temporizador, cómo funciona un temporizador, nos vamos a poner online, vamos a ver cómo trabajan los temporizadores, cómo actúan, dónde podemos encontrarlos en el proyecto y mucho más. Vamos a ver en tiempo real cómo se comportan los diferentes tipos de temporizadores, así que estad atentos porque es un tema que vais a utilizar bastante en programación y en programación TIA Portal, y os voy a contar todos los detalles, así que allá vamos. En primer lugar, ¿qué es un temporizador en TIA Portal? Bien, básicamente un temporizador, como su propio nombre indica, es una instrucción que sirve para contar un tiempo, ¿de acuerdo? Nos va a servir para contar un tiempo. Después de ese tiempo va a activar un proceso, va a activar una variable. Por ejemplo, aquí hemos visto que nos activa una variable. Después de un tiempo puede activar una función que pongamos aquí a la salida del segmento. Puede ejecutar diferentes funcionalidades, ¿de acuerdo? Si aquí ponemos una función, set por ejemplo, que hemos visto en otros vídeos, pues también activaría esa funcionalidad. Pero cuando deja pasar la señal este bloque de temporizador, cuando transcurra un tiempo. Todo va a depender del tipo de temporizador que se utilice, que ahora lo vamos a ver a continuación, ¿de acuerdo? Pero la definición básicamente es que es una instrucción. Le asignas un valor de tiempo, después de ese tiempo deja pasar la señal y activa una variable u otro proceso diferente, ¿de acuerdo? ¿Para qué sirven los temporizadores en TIA Portal? Tienen mucha utilidad, es decir, podemos utilizarlo para crear un retardo de tiempo para la activación de una variable, podemos utilizar un temporizador para filtrar la lectura de una señal de entrada. Por ejemplo, si queremos que una entrada la lea solamente cada minuto o cada 2 minutos, podemos utilizar los temporizadores para activar o desactivar una variable después de ese tiempo, anular un proceso o una llamada incluso. Por ejemplo, si vamos al main, podemos poner aquí un temporizador y que la llamada STFC se ejecute cuando se cumpla ese tiempo del temporizador. Es decir, hay infinidad de utilidades de un temporizador, ¿de acuerdo? Así que vamos a estudiarlo poco a poco. Ahora os voy a contar los tipos de temporizadores que existen en TIA Portal, ¿de acuerdo? A ver, si veis aquí, vamos a abrir estos segmentos y vemos que aquí tengo programados un par de temporizadores. Un temporizador T-ON, un temporizador T-OFF y un temporizador TP. Os voy a explicar por encima qué significa cada uno y después entraremos en detalle, ¿de acuerdo? El temporizador T-ON, si nos venimos aquí bueno, aquí lo tengo abierto, a la pestaña de instrucciones de aquí del lado derecho del proyecto, vemos que tenemos en instrucciones básicas una carpeta llamada temporizadores. Aquí tenemos los distintos tipos de temporizadores. Si situamos el cursor encima de ellos, tenemos que TP es un temporizador por impulso, ¿de acuerdo? Pone activa, y la definición es que activa la salida Q durante un tiempo programado. Vamos a ver en TON qué definición nos da. Retardo a la conexión. Retarda la activación de la salida Q por el tiempo programado. Es una definición un poco general, no queda muy claro. Y el TOFF, retardo a la desconexión, retarda la desactivación de la salida Q por el tiempo programado PT. Y el TONR, que es con memoria, ¿de acuerdo? Bueno, básicamente el TON es retardo a la conexión, significa que, bueno, si lo vemos online lo vais a ver mejor. Significa que cuando se active el temporizador no va a dejar pasar la señal.
la señal la va a dejar pasar cuando transcurra el tiempo, es decir, cuando transcurran los 10 segundos que tenemos programados, dejará pasar la señal. ¿De acuerdo? El T-off es al contrario, cuando se active el temporizador, no hace nada, no deja pasar la señal. Pero cuando las condiciones previas se desactivan, entonces empezará a contar 10 segundos y a los 10 segundos activará la salida. ¿Vale? El temporizador TP es por impulso, es decir, cuando se presente un pulso a la entrada, es decir, se activa la marca y enseguida se desactiva, él empieza el contaje y activa la salida, y cuando transcurran los 10 segundos se desactivará. Pero bueno, vamos a... estos son los 3 tipos de temporizadores que hay: T-on, T-off y TP en TIA Portal, así que vamos a estudiarlos uno a uno y paso a paso, y así os haréis expertos en los tipos de temporizadores. ¿De acuerdo? Vamos a empezar por el más básico, el más utilizado, temporizador T-on y sus parámetros. ¿Qué es un temporizador T-on? Es un temporizador con retardo a la conexión, es decir, que la salida del temporizador no se activará hasta que haya pasado todo el tiempo programado. Si está configurado a 10 segundos, la salida no se activará hasta que hayan pasado esos 10 segundos. Ya lo hemos visto, lo vamos a volver a ver. Tenemos unas condiciones previas. Si las condiciones previas están desactivadas, el temporizador está desactivado, por lo tanto no deja pasar la señal, la salida está desactivada. Ahora, si forzamos aún nuestra señal, se cumplen las condiciones de la entrada IN del temporizador. El temporizador empieza a contar, la salida está desactivada, y cuando llega al tiempo parametrizado, es decir, 10 segundos, habéis visto que ha contado los 10 segundos, entonces la salida del temporizador se activa y se activa la salida o variable que tiene a esa salida acoplada. ¿De acuerdo? Es decir, cuando transcurra el tiempo, entonces activará la salida. Esto es el temporizador T-on. Vamos a ver qué parámetros tiene el temporizador T-on. Tiene el parámetro IN, es el parámetro de entrada. Aquí se deben de poner las condiciones de entrada. Cuando se cumplan, el temporizador empezará a contar. Si no se cumplen, por ejemplo aquí, forzamos a 0 esta señal, entonces no entra señal por la entrada IN, el temporizador está completamente desactivado. ¿Vale? Si se cumplen las condiciones de entrada, el temporizador empieza a contar. Pero si cuenta y las condiciones de entrada se desactivan, el temporizador se vuelve a ir a 0. ¿De acuerdo? Es decir, que la salida no se activará hasta que se haya cumplido ese tiempo que tenemos parametrizado. Y ahí vamos al siguiente parámetro. Parámetro PT es el tiempo que le parametrizamos al temporizador. Es el tiempo de consigna. El tiempo después del cual queremos que la salida se active. En este caso hemos puesto 10 segundos. El formato que ponemos es con T, almohadilla, y la definición de tiempo. Le podemos poner 10 segundos, 10 minutos, 1 hora incluso, ¿de acuerdo? Si pulsas sobre el temporizador y le das a F1, te aparecerá la ayuda y ahí tendrás todos los límites del temporizador y qué valores le puedes poner. ¿Veis? T-on, retardo, parámetro, descripción, área de memoria, tipos de datos que puedes utilizar. Aquí tenéis el cronograma. ¿Vale? Y ese es el formato que podéis utilizar. En la ayuda tenéis más información. ¿De acuerdo? Entonces el parámetro PT es el tiempo que queremos que cuente ese temporizador. El parámetro Q es la salida. Esta salida se va a activar en este caso cuando se cumpla el tiempo parametrizado. Veis que está empezando a contar, lleva 3 segundos, no se activa la Q. 5 segundos, no se activa la Q. ¿Cuándo se activará? Cuando llegue a 10, 8, 9 y 10. Cuando llegue a 10, la salida Q se activa, deja pasar la señal. Como deja pasar la señal, yo aquí puedo poner una bobina para activar una variable, o puedo poner una función para activar una función, lo que queráis. Es decir,
Si yo aquí pongo una bobina, pero en paralelo, también puedo poner un move, por ejemplo, un move para mover un 0 a otra variable. ¿A qué variable? mw 200, por ejemplo. ¿De acuerdo? Si se lo transferimos, vemos cómo cuando se ejecute el temporizador moverá un 0 a esa variable y al mismo tiempo activa la bobina de salida, la M150.7. ¿De acuerdo? Eso es la utilización del parámetro Q. El parámetro ET se puede definir como una zona de memoria donde se guarda el valor actual del temporizador. Por lo tanto, a ver, si situamos el cursor encima de esta zona, a ver, ahora, ¿veis cómo podemos poner aquí una variable de tipo time, de tipo dint o tipo dword? Aquí se guardará el dato del temporizador, su valor actual, es decir, el valor que está contando en estos momentos. Así que vamos a poner offline, ponemos una variable y lo probamos. Por lo tanto, vamos a ver, vamos a poner aquí una variable, vamos a seleccionar una variable que tengamos tiempo actual. Esta es una MD, fijaos que es una MD. Si la colocamos, si está correcta, TIAPortal nos mostrará correcto aquí en esta posición esa variable, y si es incorrecta nos mostrará en rojo que no se puede utilizar. En este caso sí que se puede utilizar porque es una MD, es un doble word, ¿vale? Mira, por ejemplo, vamos a hacerlo de nuevo. Si yo ahora, por ejemplo, me lo invento, pongo MW 180, le doy a Enter y veis cómo nos lo ha puesto en rojo. Si sitúas el cursor encima, nos indica el tipo de datos Word del parámetro actual no concuerda con el tipo de datos time del parámetro formal. Si os acordáis, ahora lo suprimimos, si os acordáis, si ponemos el cursor encima, nos indica que tiene que ser una variable de tipo time, de tipo dint o de tipo dword. Si hemos puesto un parámetro Word, ¿os acordáis que he puesto ahora el Word MW? ¿De acuerdo? Nos indica en rojo porque no se corresponde con el tipo de datos. Tenemos que colocar uno que sí que se corresponda. Por ejemplo, tiempo actual. Vale, le damos a transferir y cargar y nos ponemos online y visualizamos. Lo forzamos a 0. Vamos a empezar a contar. Forzamos a 1. Vale, ya está forzado y veis cómo en esta variable MD174 se corresponde con el valor actual del temporizador, 8, 9, 10 segundos. Por lo tanto, esta variable MD174 la puedo utilizar en otra parte del programa para hacer comparaciones. ¿De acuerdo? Por ejemplo, podemos comparar cuando MD174 sea 5, es decir, cuando el temporizador vaya por 5 segundos, que me active otra variable o que me active otro proceso. Es decir, nos sirve para determinar el valor actual del temporizador y, consecuentemente, utilizarlo en otras partes del programa para hacer comparaciones. Y bueno, con esto terminamos ya la definición de temporizador TEON. Yo creo que está bastante claro y los parámetros también están bastante claros, ¿de acuerdo? Así que vamos a la siguiente definición. Tipo de temporizador TOFF y sus parámetros. Si nos bajamos al segmento siguiente, tenemos un temporizador TOFF. Vamos a ver cómo funciona. Os voy a explicar un poco la definición, pero mejor es verlo online. Como veis, si las condiciones previas están desactivadas, el temporizador no deja pasar la señal. Y ahora aquí vamos a cambiar las señales, ¿de acuerdo? Porque esta señal no me gusta. Vamos a poner unas condiciones previas. Vamos a hacerlo de nuevo. Por ejemplo esta, ¿vale? Así ya nos serviría. Le damos a transferir
Le ponemos unas condiciones previas al temporizador. Y allá vamos. Ahora, las condiciones previas están activadas. Es decir, el contacto que teníamos a la entrada está activado. El temporizador está activado y deja pasar la señal. Deja pasar la señal. ¿Hasta cuándo deja pasar la señal? Hasta que se desactiva la señal de la entrada y entonces empieza a contar. Es decir, el temporizador TOFF es un retardo a la desconexión. Es decir, deja pasar la señal hasta que cuenta el tiempo predeterminado en el parámetro PT. Os lo vuelvo a explicar. Temporizador TOFF es un retardo a la desconexión. Cuando se activa la entrada, deja pasar la señal. Cuando se desactiva la entrada, todavía deja pasar la señal de salida hasta que descuente el tiempo que tenemos parametrizado. En este caso 10 segundos. Entonces la salida estará activada 10 segundos después de haberse desactivado la entrada. Vamos a definirlo viéndolo online. Forzamos a 1 la entrada. Si se activa la entrada, se activa el temporizador, se activa la salida. Está la salida activada y ahora cuando desactivemos la entrada, la salida seguirá activada durante estos 10 segundos. ¿Vale? Entonces, desactivamos la entrada y veis como el temporizador sigue activado hasta que llegue a 10 segundos. Cuando llegue a 10 segundos, se desactivará la salida. ¿Veis? Se ha cumplido. Así es como funciona un temporizador a la desconexión. ¿De acuerdo? ¿Qué parámetros tiene un temporizador a la desconexión? Los mismos que el TEON. Un parámetro IN. En el parámetro IN le ponemos las condiciones previas. En este caso tenemos un único contacto, pero podemos ponerle todas las condiciones previas que queramos. El parámetro PT es donde le ponemos y le asignamos el tiempo de retardo. En este caso tenemos 10 segundos. Podemos cambiarlo y podemos poner otro valor, 5 segundos o 5 minutos, por ejemplo. Si ponemos una M, coge los 5 minutos. Es decir, aquí ponemos el intervalo de tiempo que queremos que retarde. Y en el parámetro T es el valor actual, ¿vale? Vamos a coger este de aquí, lo cortamos y lo pegamos. Bueno, el formato es el mismo. Si ponemos el cursor encima de este campo del parámetro ET, nos indica que podemos poner un parámetro de tipo time, un parámetro de tipo DINT o un parámetro de tipo DWORD. Por lo tanto, pegamos este de aquí, el parámetro MD174, que lo coge perfectamente. Le damos a cargar y vamos a verlo en tiempo real cómo funciona. Entonces nos ponemos online. Temporizador TOFF está desactivado, la salida está desactivada. Cuando se cumple la entrada, se activa la salida. El tiempo actual es 0. Cuando se desactiva la entrada, la salida sigue activada y en el tiempo actual empieza a contar los 3, 4, 5 segundos y se desactiva la salida. Ya tenemos el funcionamiento del temporizador con retardo a la desconexión, ¿de acuerdo? El parámetro Q, como ya sabéis, es la salida del temporizador y ya hemos visto cómo funciona, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nos queda el último tipo de temporizador, el temporizador TP, temporizador por impulso. Vamos a ponerle unas condiciones previas y lo vemos online. Pero bueno, básicamente el temporizador por impulso se activa cuando las condiciones previas están activas, aunque solamente se haya activado un pulso. Es decir, se haya activado la entrada y se haya desactivado. En ese pulso él ya empieza a contar, ¿de acuerdo? Vamos a poner las condiciones previas y esto lo suprimimos. Vamos a poner otra condición que me guste más, por ejemplo una M173.1, que es una auxiliar que tengo por ahí activada. Vale,
Le damos a transferir y ya lo tenemos. Vamos a ver en online. Bueno, aunque pongo aquí temporizador TOFF, es temporizador TP, ¿de acuerdo? No os confundáis. TP. Transferimos de nuevo. Vale, venga. Ya estamos aquí. Temporizador TP. Está a 0, la salida está a 0 también. Forzamos a 1 la entrada. Y aunque hayamos forzado a 0, él sigue contando. Y sigue la salida activada. Porque él detecta el pulso a la entrada. ¿Lo habéis captado? Es decir, está a 0, ¿de acuerdo? Ahora forzamos a 1. A ver, os puede confundir con el temporizador TEON, porque yo si fuerzo a 1, la condición de entrada está a 1, sigue a 1 y la salida también la deja pasar la señal porque el temporizador está activado. Cuando llega a 10 segundos, la salida se desactiva. Funciona diferente que el TEON, pero os puede confundir al principio. Pero la funcionalidad es esta, es que detecta un pulso a la entrada. Mirad, vamos a dar un pulso, fuerzo a 1 y fuerzo a 0 rápidamente, ¿de acuerdo? Fuerzo a 1 y ahora fuerzo a 0, es decir, a la entrada ya no tengo señal, pero como ya le habíamos dado una señal a la entrada, él ha detectado ese pulso, por lo tanto se ha activado y deja pasar la señal. Y cuando se cumpla el tiempo de los 10 segundos, se desactiva la salida. Estamos detectando un pulso a la entrada, esa es la definición del TP, ¿de acuerdo? Los parámetros, igual que en los otros temporizadores, parámetro IN son las condiciones de entrada, hemos visto que aquí tenemos un contacto, parámetro PT es el tiempo que le parametrizamos, que queremos que cuente, parámetro Q es la salida, que se activará cuando esté activo el temporizador, y el parámetro ET es el tiempo actual, que podemos coger la variable que venimos utilizando, la cortamos de aquí, botón derecho pegar, la pegamos aquí y ahí podemos ver el tiempo real ahí actual del temporizador. ¿De acuerdo? Si le damos un pulso a la entrada, forzar a 1 y forzar a 0, esta variable, ya no tenemos variable de entrada, pero el temporizador sigue contando. Cuando llegue a los 10 segundos, que veis aquí el tiempo real como ha ido contando, se desactiva la salida. Ese es el funcionamiento del temporizador TP, ¿de acuerdo? Así que aquí queda explicado el funcionamiento de los tres temporizadores. Acordaos que el temporizador TEON con las condiciones se empieza a contar y si la señal de entrada se cae a 0, el temporizador también se cae a 0 y por lo tanto la salida no llega a activarse nunca. Es decir, si antes de llegar a 10 segundos que tenemos aquí, la entrada se desactiva, el temporizador deja de contar. El temporizador TOFF, aunque caiga la entrada, él sigue contando y sigue su proceso. ¿De acuerdo? Aquí lo vemos. Aunque caiga la entrada, él sigue contando porque es un temporizador a la desconexión. Y cuando pase el tiempo, se desconecta la salida. Y el TP también, si cae la entrada, él sigue contando y sigue activando la salida hasta que cumple el tiempo. Y cuando se cumple el tiempo, se desconecta la salida. Ahora vamos a ver las diferentes formas que tenemos de declarar los temporizadores en TIA Portal. Así que nos ponemos en offline y vamos a empezar insertando un nuevo segmento y vamos a colocar un temporizador TEON, ¿de acuerdo? Varias formas. ¿Por dónde empezamos? Por aquí. Pestaña de instrucciones. Buscamos instrucciones básicas. Si no lo tenemos abierto, está aquí abajo, instrucciones básicas, y buscamos temporizadores. Fácil. Temporizador TEON. Pinchamos y arrastramos. Puntito verde, soltamos y ahí se coloca el temporizador. Se abre una ventana donde te indica que se va a crear un bloque de datos con este nombre
y el número automático. Se lo puedes dar manual, pero si se lo das automático, él automáticamente te cogerá un número de dB que esté libre. Esto significa que al crear un temporizador se le asigna un dB de instancia individual, ¿de acuerdo? Entonces le podemos dar un nombre, tiempo 1, número automático, y le damos a aceptar. Automáticamente él ha creado un cuadro de temporizador y automáticamente ha creado un dB número 17, que si nos vamos a nuestro proyecto, el árbol del proyecto, en bloques de sistema, recursos de programa, vemos como aquí nos ha creado el tiempo 1. Este tiempo 1 es un temporizador, ¿de acuerdo? Son los datos de este temporizador. Si abres ese dB, verás como internamente te ha creado los parámetros y los tipos de datos de los parámetros del temporizador. Nos vamos a bloque, ya lo tenemos aquí, y entonces en la entrada in, ¿qué tenemos que poner? Una condición de entrada. Una condición de entrada es, por ejemplo, una variable, ¿de acuerdo? En pt, ¿qué tenemos que poner? T almohadilla, como os había dicho antes, y el tiempo que queremos, 10 segundos, por ejemplo. Le damos a Enter y aceptado. Y en la Q tenemos que poner una función, una bobina o un proceso que queramos activar. Por ejemplo, una bobina. AUX tiempo 5, por ejemplo. ¿De acuerdo? Esto es una forma de definir un temporizador. Nos venimos aquí, en la pestaña de instrucciones, y buscamos este bloque, TON. ¿De acuerdo? Otra forma de definir un temporizador. Con esta misma variable ponemos una condición de entrada y aquí en la pestaña de instrucciones seleccionamos esta bobina de aquí, TON, la desplazamos y esta es la manera que se utilizaba en el Step 7 clásico. No sé si habéis programado en Step 7 clásico. Simplemente se ponía una bobina final y aquí se le asignaba el temporizador y abajo el tiempo. Por lo tanto, en la parte superior tenemos que seleccionar un dB de temporizador. Como sabemos que este dB17 existe, si pinchamos y ponemos tiempo, veréis cómo automáticamente nos salen las opciones que tenemos posibles para introducir aquí, que es por ejemplo este dB17 que habíamos creado, que lo vemos aquí en el segmento de arriba. Si lo seleccionamos nos pone un punto y ahora nos indica qué queremos seleccionar. Ninguna entrada, importante, ese punto debe desaparecer. Ninguna entrada, pinchamos fuera y ya está asignado el dB al temporizador. En el parámetro de abajo ponemos T almohadilla y el tiempo, 10 segundos por ejemplo, le damos a Enter y ya está creado el temporizador. Esta es otra manera de crear el temporizador. Funciona igual que en el segmento de arriba, pero es otra forma de utilizarlo. Si os hace falta porque lo comprendéis mejor así o os resulta más visual, podéis utilizar este tipo de temporizador. ¿De acuerdo? Otra forma de colocar un temporizador. Suprimimos esta, nos colocamos en el segmento y cuadro vacío. Insertamos aquí y a ver aquí qué opciones nos da. Si abrimos el menú desplegable, nos da las opciones de los temporizadores en primer lugar, ¿de acuerdo? Si bajamos, están todas las funcionalidades posibles, pero aquí tenemos el temporizador. Bueno, incluso si colocas
TON, el mismo te busca la función TON, le pinchas, le das a Enter y ahí te inserta la función de temporizador. Se abre automáticamente la ventana donde le debes de asignar el DB de instancia, le das el nombre, el número automático y le das a aceptar de la misma forma. Por ejemplo, tiempo 2. Tiempo 2 automático y le das a aceptar y ya estaría creado otra vez el temporizador. Aquí le pones T almohadilla y el tiempo. Así que ahí tienes otra forma de crear, de declarar un temporizador. He puesto como ejemplo el TON, pero para utilizar un TOFF o el TONR o el TP, el mismo procedimiento, ¿de acuerdo? Muy bien, por último os voy a mostrar otra forma de declarar los temporizadores, ya que hemos visto que si generas un temporizador, automáticamente te va a declarar un nuevo DB. Si nos vamos aquí a bloques de sistema, recursos de programa, vemos como todos estos DB son temporizadores individuales, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre aquí? Imagínate que tienes un proyecto y tienes que utilizar 100 temporizadores. ¿Qué pasaría aquí? En recursos de programa tendrías 100 DBs solamente individualizados de alguna manera para esos temporizadores. Son 100 datos que tienes ahí y bajo mi parecer no está bien estructurado. ¿Qué podemos hacer al respecto? Nos venimos al árbol de proyecto, bloques, agregar nuevo bloque y agregamos un DB. Un DB de datos, le llamamos temporizadores, le damos a aceptar, automáticamente se abre un DB llamado temporizadores del proyecto, lo he llamado yo, y aquí vamos a ir agregando todos los temporizadores que necesitemos en el proyecto. Por ejemplo, yo en este proyecto he necesitado estos temporizadores. Se define un nombre de temporizador, por ejemplo, tiempo motor 1, y en tipo de datos ponemos IEC timer, ¿de acuerdo? Un temporizador de tipo IEC y automáticamente crea todos estos parámetros con un valor de arranque predefinido y tenemos aquí todos estos temporizadores. Por ejemplo, vamos a agregar uno para que veáis cómo se hace. Vamos a poner tiempo 5. Le damos a Enter. Bueno, aquí sale automáticamente IEC timer porque los parámetros anteriores son IEC timer también, ¿vale? Pero si no, le damos aquí al menú desplegable o simplemente ponemos IEC, nos salen las variables disponibles, seleccionamos IEC timer, le damos a Enter y automáticamente veis cómo ha creado esos parámetros que son de DB. Bien, una vez creado este dato importante, le damos a compilar. ¿Veis este icono de aquí? Le damos a compilar, ha compilado este DB. Ahora nos vamos al FC donde queramos ejecutar y vamos a introducir un temporizador, el TON, por ejemplo, de aquí de instrucciones, venimos aquí, introducimos un TON. ¿Qué nos dice aquí? Opciones de llamada, un DB individual, le decimos que no, cancelamos. Cancelamos y entonces ahora ha creado el temporizador y arriba evidentemente nos aparece en rojo porque nos faltan datos. Aquí tenemos que seleccionar, si damos doble clic, damos al menú, tenemos que seleccionar el DB donde tenemos todos los temporizadores. Como veis aquí en el árbol de proyecto se llama temporizadores del proyecto, así que bajamos hacia abajo y buscamos temporizadores del proyecto. Veis que agrega el punto automáticamente, eso significa que ahora está dentro del DB llamado temporizadores del proyecto. Y ahora buscamos el temporizador que nosotros queramos, por ejemplo, el tiempo 5 que habíamos creado.
automáticamente nos pone un punto. Ese punto hay que eliminarlo, o bien con el botón de suprimir, o bien seleccionando ninguna entrada. Pinchamos fuera y automáticamente ha cogido el dato de temporizadores del proyecto. ¿Qué temporizador? El temporizador tiempo 5. Aquí ponemos T, almohadilla, 5 segundos y le damos a Enter. Y en la salida ponemos una bobina, por ejemplo, la bobina de arriba, que no la queremos gastar ya. Ponemos la bobina. Este temporizador previo lo vamos a quitar también. Y así se nos queda nuestro segmento. Vamos a darle a transferir. Nos pide que reinicialicemos los DBs de datos. Esto es porque, como hemos modificado el DB12, que es de temporizadores del proyecto, aquí nos pide reinicializar esos DBs que se han modificado. Le damos a cargar al proyecto, se carga, nos ponemos online. Tiempo actual 0 milisegundos. Forzamos a 1 la entrada, como es un TON, hasta que no llegue a 5 segundos, no se activa la salida. Cuando llegue a 5 segundos, la salida se activa. ¿Veis cómo funciona perfectamente? Con esto, ¿qué hemos conseguido? Hemos conseguido una mejora en la estructura de nuestro proyecto, porque dentro de un solo DB hemos incorporado gran cantidad de temporizadores. Imaginad que tenéis 100, 200 temporizadores en un proyecto, los metemos todos dentro de un DB y está todo documentado, podemos poner su comentario y tenemos acceso a ellos cuando queramos. Es una forma óptima de trabajar y yo personalmente lo utilizo en todos mis proyectos y vosotros seguramente también lo utilizaréis así. Pero bueno, las instancias individuales también cuentan. Si tienes un temporizador esporádico por ahí, utilizas la función, le asignas un DB y a funcionar. Así que esto es todo en temporizadores. Espero que os haya quedado claro. Espero que os funcione todo y que os haya gustado el vídeo. Así que suscribiros para ver más vídeos y echad un vistazo al artículo de mi página web y me dejéis un comentario allí, por favor. Está en la descripción de aquí del vídeo. Tenéis un enlace al artículo de la página web. Así que nada, esto es todo y hasta luego.